Ahí estamos. Entonces vamos a entrarnos, ¿verdad? En nuestra segunda etapa de seminario. Aquí pues vamos a conocer las directrices que vamos a llevar para esta segunda fase del seminario de investigación-acción. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes mi pantalla. Vamos a ver. Aquí, ahí estamos. En nuestra segunda parte vamos a tener lo que es la selección, el campo de acción y observarlo. Esto lo hubiéramos hecho si estamos de manera presencial, pero como no estamos, aún estamos de manera virtual, entonces ya tenemos nuestro tema. Y se recordarán que ustedes ya hicieron su marco teórico, que es los temas que se asocian a participación ciudadana como factor de resiliencia en el sector educación ante los efectos de la pandemia. Esto nos da a conocer a nosotros cómo vamos a superar la participación ciudadana cuando regresemos a clases, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Cómo vamos a socializar en cuanto a regreso a clases, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener que hacernos unas preguntas, ¿verdad? Entonces, preguntarnos qué va a pasar, ¿verdad? Con ese regreso a clases. Y eso, ¿cómo va a ser la participación ciudadana? Esto quiere decir, enfocados a la educación, ¿cómo va a ser ese regreso de nosotros cuando ya estemos 100% de manera presencial? Entonces, vamos a denotar ahí cuál sería nuestra pregunta, ¿verdad? En este caso, pues como ya tenemos nuestro eje principal, nuestro tema a investigar, entonces omitiríamos en este caso nuestra pregunta, porque lo que se va a pretender aquí, según nuestra investigación-acción, era tener una pregunta y en base a esa pregunta íbamos a realizar todo el proceso. Pero en esta oportunidad, lo que nos va a dar a nosotros es conocer, investigar más a fondo, ¿verdad? Nuestro tema principal. Y en este caso, la participación ciudadana, sabemos muy bien de que es la participación de nosotros como parte de una sociedad. Cuando hablamos de resiliencia, se recuerdan, ¿verdad? Que es el proceso que se da para superar un problema. Y en este caso, la resiliencia o la superación de este problema sería en la pandemia. ¿Cómo va a ser el regreso a clases, ¿verdad? De nosotros en esta oportunidad. Y en este caso, pues ya tenemos nuestro eje principal, lo que nos va a servir como base, como trampolín, ¿verdad? Como parte de la investigación en cuanto a nuestro curso de seminario. Y en este caso, lo que nos va a tocar realizar como tercer paso es elegir el método, ¿verdad? ¿Qué método? Si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo, las técnicas, ¿verdad? Que voy a utilizar, si va a ser por medio de la observación, si va a ser por medio de la entrevista, qué técnicas voy a utilizar yo para poder seguir con mi proceso de investigación-acción. Otro de los apartados que tiene el proyecto de investigación-acción es leer y hacer el marco teórico. Este marco teórico ya lo adelantaron ustedes en nuestro bimestre anterior, cuando hicimos el proyecto de nación, donde ustedes denotaron los temas principales relacionados a nuestro eje principal, ¿verdad? En este caso, pues ustedes ya tienen su marco teórico, solamente es de darles ciertas recomendaciones y ya lo pueden implementar dentro de este apartado, ya sea porque les falte investigación o porque ya sea que no son temas que se relacionan. Entonces, en este momento se les va a dar a ustedes a conocer el marco teórico que ya realizaron, ya con sus observaciones, ¿verdad? Para que de esta manera usted ya solo lo pueda incluir en este apartado del paso 4 o ampliarlo, dependiendo las observaciones que se les vaya a indicar a partir de la otra semana. También tenemos como paso 5, redactar el proyecto de investigación-acción. Aquí ya de manera grupal, como lo hemos hecho en nuestro proyecto de nación, de manera grupal ustedes van a redactar su proyecto de investigación-acción.
Cuando hablamos de investigación, pues es lo que ustedes van a investigar, la recolección de datos, cómo lo van a realizar, y la acción es qué posible solución le voy a dar yo al tema general, ¿verdad? Que es la participación ciudadana, como resiliencia de la educación durante el tiempo de la pandemia. Entonces, ahí ustedes van a ejecutar una posible solución, una posible propuesta para poder quitar o minimizar el problema que puedo yo identificar dentro de mi investigación. Luego ya viene la recolección de datos, ¿verdad? En este caso, pues recolectar datos lo van a hacer ustedes de acuerdo a entrevistas, pueden realizarlo de acuerdo a grupos focales, que se les va a entrevistar a ciertas personas y no a todas, ¿verdad? Después va a venir el paso de análisis de esa recolección de datos. Ustedes van a analizar las preguntas y las respuestas. ¿Qué porcentaje del 100 entrevistados dio que sí o dio que no, según la encuesta que ustedes van a realizar, si va a ser abierta o va a ser cerrada? Cuando hablamos de una entrevista cerrada es el sí, no, o se les da solamente dos opciones. Y la entrevista abierta es cuando usted dice, según usted, ¿qué podría decirme qué es resiliencia, por ejemplo? Ah, pues resiliencia es el proceso que se da, etcétera, ¿verdad? Entonces ya usted está realizando esa pregunta abierta. Y también va a interpretar los datos, ¿verdad? Como les decíamos, del 100% de los entrevistados, 25 dieron a conocer de que la resiliencia es un proceso que se da, etcétera, etcétera. Y el otro 25% dijo que resiliencia era posiblemente un método. Y el 50% dijo que no sabían nada de resiliencia. Ahí está la interpretación de datos. Luego, pues vamos a tener el apartado de seleccionar la acción, planificarla y ejecutarla, si nos diera el chancecito, ¿verdad? Si regresamos a cuestiones presenciales. Ahora, si no, pues solamente planificarla, porque no la podemos ejecutar. Entonces, en ese apartado, usted va a realizar un cronograma especialmente para la ejecución de su proyecto, de su propuesta que usted está dando como grupo de seminaristas, ¿verdad? Entonces, ese apartado lo vamos a ir viendo poco a poco. No vaya a pensar que hoy vamos a ver todos. No, vamos a ir viendo poco a poco. Redactar el informe. Aquí pues ya se le va a dar a usted un formato en el cual usted va a vaciar los datos y de esta manera entonces ya vamos a redactar nuestro informe. En el otro era ya el análisis, ¿verdad? Pero ahorita ya viene la redacción del informe y ahí se le va a dar también un formatito el cual usted solamente va a estar para vaciar datos. Y aquí pues tenemos un pequeño concepto de qué es resiliencia, porque algunos pues decían, ¿verdad? De que, ay, pero ¿por qué resiliencia? ¿Qué tema? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Entonces, según nuestro concepto que es resiliencia, esta se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos. Por eso es de que se le llamaba participación ciudadana de la resiliencia enfocado a educación como parte de la pandemia, ¿verdad? Entonces, la resiliencia, ahí lo que podíamos denotar era qué es resiliencia, qué significaba resiliencia. Entonces, ahora sabemos que resiliencia se refiere específicamente a la capacidad que yo voy a tener de sobreponerme a esos momentos críticos. Y entonces ya así adaptarme a alguna situación, ¿verdad? Que no estemos esperando y que nos haya agarrado así de sorpresa como fue la pandemia. Y también cómo me va a ayudar a mí para volver a la normalidad, lo que decíamos, ¿verdad? De cómo va a ayudar la participación ciudadana como factor de resiliencia. Para podernos sobreponer, porque la participación ciudadana nos va a ayudar a nosotros a sobreponernos de la pandemia y ser parte de ese proceso de regreso a clases. Entonces, aquí también tenemos de que se puede apreciar en los proyectos de organizaciones no gubernamentales que se basan en reforzar la capacidad de educación y preparación de aquellos grupos sociales que viven en situación de vulnerabilidad, a fin de que las personas sepan cómo afrontar y actuar ante tal situación, ¿verdad? Entonces, eso sería en la resiliencia en educación.
Y la resiliencia en sí, ¿qué significa resiliencia? Pues es la capacidad que voy a tener de sobreponerme a esos momentos críticos, ¿verdad? Como yo la participación ciudadana va a ser como factor principal para poder reponerme ante la pandemia, ¿verdad? Especialmente de regreso a clases. Entonces, ahorita pues tenemos aquí nuestro tema, ¿verdad? Que es participación ciudadana como factor de resiliencia. Ahora creo que ya vamos comprendiendo un poquito más el tema, ¿verdad? ¿Por qué la resiliencia, por qué participación ciudadana va a ser importante para sobreponerme el regreso a clases después de la pandemia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita creo que ya vamos agarrando un poquito más el tema, ¿verdad? No como al principio de que, ay, ¿qué será participación ciudadana? ¿Qué será resiliencia? No entiendo, parece jeroglífico esto, ¿verdad? O trabalenguas, porque no entiendo nada. Entonces ahora ya comprendemos un poquito más que la participación ciudadana va a ser un factor principal para sobreponerme a esta situación de la pandemia. ¿Cómo me va a ayudar la participación ciudadana a regreso a clase? ¿Cómo va a ser esa participación, verdad? Entonces, ahí tenemos ya nuestro tema especialmente para poder empezar ya con nuestro proyecto de investigación-acción. Entonces, ahorita pues lo importante también es saber elegir el método, los recursos o técnicas que yo voy a utilizar. Y para ello pues le voy a compartir otra pantallita donde se dice el método, ¿verdad? Se recuerdan que en nuestra clase anterior hablamos de los diferentes métodos que existen, cualitativos, cuantitativos, explorativos, expositivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorita por lo regular en nuestro proyecto de investigación-acción, los dos métodos que se utilizan es el cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque sabemos muy bien que es de acuerdo a cualidades, que no se va a utilizar estadística, que no se va a utilizar las gráficas de pastel, y hay otro, el cuantitativo, el cual ese sí se debe de utilizar el tipo de estadístico, ¿verdad? O matemáticas. En este caso serían las gráficas de pastel o las barras también, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Entonces, ahorita vamos a conocer eso. Y también el marco teórico. Entonces, estos son los dos pasos que tenemos para esta semana. Entonces, esto lo van a entregar ustedes el día martes. En este caso del marco teórico, solamente es de volver a copiar y pegar lo que ustedes hicieron en el bimestre anterior y de esta manera, pues, hacerle la observación debida y usted ya pueda ampliar o quitar los temas que no están enfocados a nuestro tema general, ¿verdad? Entonces, ahorita van a elegir ustedes el método y las técnicas que van a utilizar y realizar también lo de su marco teórico. Nuevamente, ¿estamos bien? No sé si hay alguna duda con estos dos apartados. No sé si estamos bien. Todo está claro, señor. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces ahora voy a compartir lo que se refiere a las técnicas y ¿ahí dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A las técnicas que voy a utilizar y a la estrategia que voy a utilizar también. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrito para que usted se pueda guiar. En este caso, pues vamos a ver acá que va a ser cualitativa o cuantitativa. ¿Por qué cualitativa o cuantitativa? En este caso, voy a ver que la cuantitativa consiste en los estudios que se pueden ser analizados en términos de números, de gráfica, lo que decíamos anteriormente. Y por lo regular, en nuestro proyecto de investigación-acción se utiliza más la cuantitativa, porque se realizan técnicas de entrevista, de socialización, ¿verdad? De diferentes puntos para recolectar información. Entonces se realizan siempre la cuantitativa. Es raro cuando se utiliza la cualitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa solo va a describir los hechos, ¿verdad? Los datos, va a mencionar a personas, pero no va a utilizar ciertas cantidades.
En cambio, en la cuantitativa, sí. Ahí su recolección de datos va a ser analizados, ¿verdad? Por medio de las gráficas, por medio de los números. Y entonces aquí pues vamos a, aparte de analizar, vamos a interpretar esa información. Entonces, por lo regular, yo me atrevería a decirles de que la investigación que usted va a hacer se va a enfocar de la manera cuantitativa, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de las técnicas, vamos a ver, está muy lento, aquí está. La recolección de datos que van a ser las técnicas que usted va a utilizar, entonces puede hacerlo por medio de documentos, de entrevistas, de observaciones o cuestionarios. Hay 4 técnicas que se va a utilizar. Por lo regular, se ha utilizado siempre lo que es la entrevista, porque es más verídica, más directa y me va a dar a mí la información que yo necesito. Los documentos, en este caso, pues puede hacer de que usted vaya, ¿verdad? Y vaya a investigar documentalmente, que hayan algunos informes, algunos censos, algunas organizaciones que hayan estudiado lo que yo estoy preguntando, algunos libros, algunas revistas, algunos periódicos, que va a ser la técnica que usted va a utilizar. Pero en nuestro proyecto de investigación-acción, por lo regular se utiliza el método cuantitativo y la técnica más utilizada es la entrevista o ya sea el cuestionario. Cualquiera de las 2 técnicas es la que se ha utilizado. Este seminario manual del estudiante yo se lo voy a hacer enviar en la plataforma para que usted lo tenga y entonces pueda guiarse un poquito más. ¿Estamos bien? Para que no tenga ningún inconveniente. Y así pues solamente afirmar la entrevista, si va a ser entrevistas o va a ser cuestionarios. Entonces, y el método que se va a utilizar es de manera cuantitativa. Por ejemplo, la entrevista, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Que es una técnica que va a interrogar sobre algún tema que nos interesa a nosotros. La entrevista, pues, puede ser varios tipos de interacción con el entrevistado. Las entrevistas pueden ser realizadas personalmente o a distancia, porque hay algunos, pues, que utilizan el internet, utilizan el fax, utilizan el teléfono y solo dicen, fíjese que necesito hacerle una entrevista acerca de la participación ciudadana como resiliencia en la educación después de la pandemia. ¿Será que usted me puede atender? Entonces va a decir, sí. Entonces usted le va haciendo las preguntas por medio del teléfono y ella le va respondiendo o él le va respondiendo. Y entonces también se puede realizar ese tipo de entrevistas, ¿verdad? Ya sea personales o a distancia. Las preguntas de la entrevista pueden ser más cerradas o más abiertas en su función del objetivo, dependiendo de lo que usted quiera saber. Si van a ser cerradas, pues son sí, no, o solamente les da 2 opciones. Ahora la abierta es cuando usted le da un sinfín de esperanzas y que la persona puede responder de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Entonces, sería de esa manera las 2 preguntas que se le pueden establecer. También durante las entrevistas es importante que tengamos como medios de verificación imágenes, fotografías, dibujos quizás que haya hecho, o en este caso lo que más se denota son las fotografías. ¿Por qué? Porque la entrevista que usted está haciendo pues lo puede fotografiar como medio de verificación y así pues saber que sí hizo la entrevista. Entonces la entrevista también puede ser grabada o no, dependiendo, porque si usted le dan permiso para grabar la entrevista, pues lo puede realizar por medio de audio o ya sea por medio de video. Entonces ya eso ya queda a criterio del entrevistado, porque recuérdense que no podemos imponerle, en decir, mire, lo voy a grabar. De repente, si él no quiere, entonces no se puede. Entonces, para ello es importante que usted tome en cuenta qué tipo de entrevista va a realizar. Entonces, sería parte de nuestro seminario. Y lo más importante, ¿verdad? Que ambos en la entrevista se sientan cómodos para la realización de esta entrevista. Vamos a ver. La otra técnica es la observación. Esto por lo regular solo se realiza cuando vamos a nuestra primera impresión, ¿verdad? Si hubiéramos hecho de manera... Buenas tardes, señor. Buenas tardes, bienvenido. Si lo hubiéramos hecho como lo hicimos de manera presencial con los otros grupos, esta técnica es la primera que utiliza. ¿Por qué? Porque van al lugar,
van a hacer su diagnóstico, van a tener la técnica de la observación y de esta manera pues van a decir, ¿verdad? Ah, pues yo denoto que hay 10 problemas, pero de los 10 problemas yo tengo que priorizar cuál es el más importante y que se acople a lo que yo tengo la capacidad de realizar. Entonces, esta técnica es la primera que se utilizaba cuando se hacía de manera presencial, porque ahí podían ellos, valga la redundancia, observar, ¿verdad? Poder mirar, poder escuchar, poder ver, poder grabar, ¿verdad? Lo que estaba antes y a cómo va a quedar. En este caso, pues los hechos que se observaban en aquel entonces, esta técnica se utilizaba, ¿verdad? Para llevar un registro en el diario de investigación, porque ellos tenían un cuaderno. ¿Sí? Ellos tenían un cuaderno el cual ellos aplicaban su observación diaria y iban viendo cómo iba cambiando su proyecto para llegar al final de su proyecto. Entonces, cómo quedaba el antes y el después. Entonces, en esta técnica de la observación, ellos lo que hacían, los compañeros en aquel entonces, cuando se hacía de manera presencial, pues ellos definían, ¿verdad? Y podían ser imparciales, no podían ni irse, inclinarse a un proyecto ni al otro, sino que tenían que ser muy objetivos en este sentido y saber hasta dónde podían apoyar a la comunidad. Y también tenemos nuestro cuestionario, que este es otro tipo de técnica de la observación. Aquí, en el cuestionario, pues vamos a ver preguntas muy puntuales y directas, ¿verdad? Y de este, pues tenemos 7 tipos de preguntas, como por ejemplo, ¿verdad? Si es de cantidad, podemos decir en qué año, cuántas. Si es de categoría, ¿verdad? Se pide respuestas que puedan entrar entre los grupos sí, no. Es cerrado, ¿verdad? También una tipo de pregunta de lista, por ejemplo, cuando se puede dar más de una respuesta o marcando varias opciones, como cuando ustedes evaluaban, ¿verdad? Es selección múltiple. Les daban varias posibilidades y usted tenía que marcar una. Esa es de cuestionario de lista. La escala, cuando se siente que graduar desde lo positivo hasta lo negativo. Por eso se le llama escala, porque va desde lo positivo hasta lo negativo. La clasificación, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Cuando las respuestas tienen que venir clasificadas según el orden específico. Y esto se da, por ejemplo, cuando, si usted dijera, ¿verdad? Cómo era la pandemia hace un año a comparación de la pandemia de ahora, ¿verdad? Aunque la palabra pandemia sigue siendo la misma porque es el mismo virus, pero lo que va a cambiar es el proceso que se ha dado. Antes teníamos la situación de que no podíamos salir después de las 6 de la tarde, nos dejaban 2 días encerrados, siempre utilizando mascarilla. Eso era el antes, ¿verdad? La escala, perdón, la clasificación. En cambio, ahora ya podemos decir, ¿verdad? Que la clasificación del año 2022 ha variado, porque ahora pues ya podemos salir, ya estamos libres de ciertas situaciones y algunos hasta ni mascarilla andan en la calle, ¿verdad? Entonces, todo eso ha variado. Entonces, ahí es la clasificación que se puede dar como un proceso cronológico del tema que se está investigando. También en los cuestionarios que nos va a ayudar para las entrevistas, podemos ver la cuadrícula o tabla. En este caso, pues solamente es de complementar las respuestas. Por ejemplo, cuando hacemos un crucigrama, si le queremos ver como ejemplo, nos dan la pregunta y nosotros tenemos que escribir la respuesta para ver si coincide con los espacios de las demás letras, ¿verdad? También otro tipo de cuestionario para nuestra entrevista está el de final abierto, cuando la respuesta es libre, ¿verdad? Usted deja al entrevistado a que pueda desenvolverse de acuerdo a la pregunta que le está realizando. Entonces, estos son los tipos de cuestionarios que nos van a servir para la realización de nuestra entrevista. Entonces, eso sería los apartados, ¿verdad? Aquí tenemos en nuestra página para que usted lo vea. Va a estar en esta página 125, donde aparecen los tipos de técnicas. Si es documental, puede utilizar estas preguntas. ¿Se utilizará? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Quién se encargará de hacerlo? Si es documental. Si es entrevistas, se va a utilizar. ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Quiénes se encargarán de hacerlo? Entonces, esta es la distribución
para el trabajo, ¿verdad? Que se va a realizar como compañeros de grupo. Y eso serían las dos opciones que vamos a ver el día de hoy. Luego pues ya vamos a ver nuestro marco teórico, ¿verdad? Que serían los dos apartados, pero esta es la ventaja que ustedes ya tienen el marco teórico. Solamente es de darle nuevamente una pequeña revisión de ver si los temas se relacionan con lo que ahora estamos diciendo, que la resiliencia es la manera en que yo me voy a sobreponer de esta situación de la pandemia ante la educación y que la participación ciudadana es el factor principal para poder sobreponerme a esta pandemia de educación, para el regreso a clases, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, solo dele una pequeña revisada y ya lo envía, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo ya me encargo de revisarlo y darle las observaciones ya en el transcurso de esta semana que viene, que es donde no tenemos clases virtuales y aprovechamos para hacer este tipo de observaciones. Entonces, serían los dos apartados que vamos a realizar. No sé si queda claro, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Estamos para servirles. Para mí, señor, todo está claro. Muy bien, gracias. Chequecito si estamos bien, ahora si no, póngame un chequecito así, yo sabré. ¿Verdad? Para que todos estemos en sintonía. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias, jóvenes, ahí estamos. Muy bien, entonces esta sería nuestra actividad para esta semana. Yo creo que ya está en plataforma, si no estoy mal, si no me avisan, ¿no oyeron? Para poder ver si hay algún inconveniente, pues lo rectificamos rápidamente para que no tengan ningún problema. Y si no, pues les voy a hacer llegar esta información a plataforma o ya sea al grupo de seminario para que ustedes tengan ahí también como seminaristas estos archivos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, quedaríamos ahí. Pasen feliz tarde. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Así es que nos estamos viendo. Cuídense. Igual, señor. Gracias. Nos vemos, señor. Adiós.